Bienvenidos una vez más a Contabilidad con el profesor Carlos Bernal. En esta ocasión vamos a ver lo que es la clasificación o grupo de cuentas contables. Conceptos generales. Se llaman cuentas contables desde el conjunto de registros donde se detallan de forma cronológica todas las transacciones que ocurren en una entidad económica. Estas operaciones se clasifican en debe y haber dependiendo del origen de la transacción. Debe, también llamado cuenta de cargo, y haber, también llamado cuenta de abono. Saldo. Es la diferencia entre el debe y el haber. Si la suma de créditos de una cuenta son mayores que la suma de débitos, entonces se dice que dicha cuenta tiene un saldo deudor. Si por el contrario, el total de los débitos es mayor que los créditos, el saldo será acreedor. Tenemos 6 tipos o 6 grupos de cuentas contables. La número 1, activos, pasivos, capital o de patrimonio, gastos o pérdida, ingresos o ganancia y cuentas reguladoras de activo. Pasamos a la siguiente. Cuentas de activo. Los activos representan todos los bienes y derechos que posee una empresa. Estos pueden ser físicos, tangibles, es decir, que se pueden tocar, como el dinero, un terreno, un edificio, etc. También pueden ser activos intangibles, es decir, que no se pueden tocar y muchas veces ni ver, como la propiedad intelectual, una marca, entre otros. A continuación veremos un ejemplo de las cuentas de activo. La primera cuenta que tenemos es bancos. Si yo clasifico en un balance de saldos, esta debería de ir el valor que tiene en la columna del debe. Y si fuera en un balance general, en la columna de activo. La caja, igual, columna del debe, en el balance de saldos, y activo en el balance general. Caja chica, igual en el debe, y activo. Clientes, es una cuenta de activo, la colocamos en el debe y en la columna de activo. Comisiones por acreditar. Tenemos aquí la cuenta, en el balance del saldo lo colocamos en el debe y en el balance general lo colocamos en el activo. Deudores, de igual manera, lo colocamos en el debe y en el balance general activo. Los gastos de organización, en el balance de saldos estarán en el debe, en el balance general en la columna de activo. Inmuebles, balance de saldos en el debe y en el balance general en la columna de activo. Inversiones en valores a largo plazo, en el debe y en el activo. En esto consiste la clasificación. Pasamos a la siguiente. Cuentas de pasivo. Los pasivos, dice, son todas las obligaciones que tiene un negocio con alguna entidad. Así, por ejemplo, si una empresa decide solicitar un préstamo para poder continuar con sus actividades, ésta se compromete a pagar dicho préstamo en un tiempo determinado. Esa obligación que tiene el negocio de pagar el préstamo es a lo que se le llama pasivo. Y vemos unas cuentas de ejemplo. Tenemos proveedores. Lo colocamos en el balance de saldo en la columna del haber y en el balance general en el pasivo. Hipotecas a largo plazo. En el balance de saldos en la columna de haber y en el balance general en la columna de pasivo. El IVA por pagar en el balance de saldos en la columna de haber y en el balance general en la columna de pasivo. Y ahí tenemos ya nuestra clasificación de cuentas de pasivo. Pasamos a la siguiente. Capital o patrimonio neto. El capital contable representa las aportaciones de los propios dueños del negocio. Las aportaciones que hacen los inversionistas es lo que conforma el capital o patrimonio. Al invertir en un negocio, los inversionistas adquieren derechos sobre los activos de la empresa. A continuación tenemos 3 cuentas que afectan el patrimonio neto.
el cual está el capital autorizado, que lo colocamos en la columna del haber, en un balance de saldos, y en el pasivo, en un balance general. Las acciones por suscribir, que irían en el debe y en el activo del balance general. De igual manera, los suscriptores de acciones irían en el debe de nuestro balance de saldos y en el activo del balance general. Son cuentas que afectan nuestro patrimonio. ¿Por qué es que lo colocamos acá? Sin embargo, hay unos que van en el debe y otro en el haber. Porque son cuentas que dan origen al capital. Entonces, pero no se han vendido, pero sí son parte del patrimonio neto o del capital contable de una empresa. Cuentas de ingreso. Los ingresos representan el dinero que entra en una empresa debido a las actividades económicas de la misma. Si una empresa comercial vende mercancías al contado, se contabiliza la operación dándole un crédito a efectivo, activo o caja y un débito a la cuenta ventas el ingreso. Entonces aquí miramos dos cuentas, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de cuentas de ingreso. Tenemos ventas, que es la que hace que haya un ingreso a la empresa. En el balance de saldo lo vamos a colocar en el haber. En el estado de resultados, ahí cambia. Dice que va a ir en la columna de ganancia. Aquí ya no hay activo ni pasivo. Aquí hay pérdida y ganancia. Pero su clasificación en el balance de saldo va a ser el haber. Devolución y rebaja sobre compras. Colocamos en el haber, en el balance de saldo y en la columna de ganancia. Ingresos por servicios prestados, en la columna del haber del balance de saldos y en la columna de ganancia en el estado de resultados. Intereses percibidos va en el haber del balance de saldos y en ganancia del estado de resultados. Si podemos observar aquí, la mayor parte de las cuentas nos indican que siempre hay un ingreso. Si uno vende, obtiene un ingreso. Si me hacen un descuento en una compra que hice, para mí eso es un ingreso, porque es un saldo a favor. Ingresos por servicios prestados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo recibí un dinero o un bien por ciertos servicios que presté. Y los intereses percibidos son los intereses que gané de alguna manera en una transacción. Por lo tanto, son cuentas de haber en un balance de saldos y cuenta en la columna de ganancia en el estado de resultados. Pasamos al siguiente. Cuentas de gasto. Es un egreso o salida de dinero que está destinado a la distribución de un producto o bien podría ser un desembolso causado por la administración de una empresa. Un gasto financia una actividad específica en beneficio de la empresa, pero se diferencia del costo porque queda consumido al instante. Son ejemplos de gastos los salarios administrativos, el pago de energía eléctrica, el pago de transporte para la venta de un producto. Y aquí tenemos unas cuentas que podemos utilizar. De ejemplo, tenemos la cuenta teléfono. En la columna del debe, todo gasto va a ir en el debe como podemos observar. Y en el estado de resultados va a ir en la columna de pérdida. Servicio de agua potable es un debe en el balance de saldos y pérdida en el estado de resultados. La bonificación. Tenemos debe, el balance de saldos y el estado de resultados va a ir en pérdida. Bonificación, sala de ventas, en el debe y en pérdida. Toda bonificación es un gasto. Aquí vemos dos, que es la bonificación administración y la bonificación sala de ventas. Tenemos comisiones sobre ventas. Está en el debe del balance de saldos y en pérdida en el estado de resultados. Electricidad. Tenemos debe de la balance de saldos y pérdida en el estado de resultados. Sueldos de oficina en el debe del balance de saldos y pérdida en el estado de resultados. Los sueldos sala de ventas va a estar también en el debe del balance de saldos y pérdida en el estado de resultados. Impuesto único sobre inmuebles va a estar en el debe
y en pérdida. Donativos, debe y pérdida. Intereses, gastos. Colocamos en el debe y en pérdida. Y el ISR trimestral, que fue lo que pagamos en algún momento, va a estar en el debe y en pérdida. Lo que debemos de tomar en cuenta en esta situación es la relación que existe con la cuenta y el tipo de información que nos proporciona. Por ejemplo, si decimos que pagamos cierta cantidad, tenemos que analizar si estamos comprando un bien, un servicio o un activo de la empresa. Si no es un activo de la empresa, tiene que ser un gasto. Y lo vamos a clasificar siempre en el debe del balance de saldos y en pérdida en el estado de resultados. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos una clasificación de las cuentas, solo que aquí está con valores. Nos dan un listado, como vemos aquí, inmuebles, y está en el debe. ¿Por qué? Porque es un activo. Vehículo de reparto, en el debe. Mobiliario y equipo, es un activo, todo activo va al debe. Teléfono es un gasto, lo vimos anteriormente, y es un debe. ¿Por qué? Porque es una pérdida. Servicio de agua potable, también al debe. Bonificación administración, también es un debe porque es un gasto. Aquí los gastos que tenemos o que nos aparecen son la bonificación sala de ventas, la comisión sobre ventas, la electricidad, y todas ellas fueron colocadas, como podemos observar, en el debe. Los gastos de la organización es un activo, por lo tanto también queda en el debe. Mercaderías es un activo, también en el debe. El capital autorizado es una cuenta de patrimonio y dijimos que le vamos a colocar en el haber y en pasivo. Compras en el debe. Clientes, un activo, va en el debe. Material de empaque, existencia, es un activo y lo colocamos en el debe. Deudores es activo y va en el debe. Gasto sobre compras es un gasto, la palabra dice gasto, y también va en el debe. Proveedores, sabemos que es un haber. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestro inventario también recordemos que lo colocamos en el pasivo. Caja, que son activos. Bancos, activo. Caja chica, activo. Inversiones a largo plazo, IVA por cobrar. Sueldos de oficina, sueldos sala de venta. Todos estos van en el debe. Unas son de activo, como la cuenta 19. Bancos, caja chica, inversiones, IVA por cobrar, son cuentas de activo. Y cuentas de gasto, sueldos de oficina y sueldos sala de ventas. Y también van en el debe. Pasemos a la siguiente. Y cuadra. Aquí tenemos la última parte de nuestro reporte que dice que nos suma 1.237.952.50 y eso mismo del lado del haber. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra clasificación fue correcta y que cuadra las dos columnas de nuestro balance de saldos. Aquí tenemos otras cuentas que no habíamos visto, por ejemplo las hipotecas a largo plazo. A veces encontramos hipotecas a corto plazo, de igual manera van en el haber. Tenemos intereses gastos, que también van aquí en el debe. Suscriptores de acciones, por ejemplo, son una cuenta del debe como lo habíamos visto. Ingresos por servicios prestados. Como es un ingreso y dijimos que iba a ir en ganancia, también iba en el haber. Intereses percibidos
igual en el haber porque es una cuenta de ingresos. Muchas veces vamos a toparnos con la cuenta intereses ganados o intereses cobrados. Ese es el mismo concepto. El IVA por pagar, que es un pasivo. Comisiones por acreditar, está en el debe. Cuando nos topemos con una cuenta que diga por acreditar, puede ser que en algún momento encontremos una cuenta que diga por cobrar. Es completamente lo mismo. Tenemos cuentas de activo como vehículos de reparto, inmuebles, mobiliario y equipo y gastos de organización. Como recordarán, dijimos que había activos intangibles. Este es uno de ellos, gastos de organización. Este va a ser un activo intangible. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un activo, no se ve ni se puede tocar. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que les quede muy claro. Y los espero la próxima. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Y los espero. Hasta luego.